Bueno, Te hago una pregunta, perdón. ¿sí? ¿Escuchás? Darío habla. ¿Qué El tal? trabajo práctico había que hacer todo, pues yo me trabé en la parte de conjuntos. No, todavía no vimos nada de conjunto. O sea, vas a aplicar lo de 1, la 2 y 3. preposición. 1, 2 Hoy y 3. era para consulta si había alguna duda sobre los ejercicios 1, 2 y 3 del práctico. Y conjunto la clase que viene arrancamos. Ajá, La clase que viene sería la teoría de conjuntos. Claro. La clase que viene es mañana. No, mañana es feriado. No, Mañana después no que viene. pienso tocar un lápiz, mira. No, mañana es feriado, por eso lo junté. Mañana es feriado, dale. Por Ok. eso lo junté hoy a los dos primeros, para que me hagan consulta. Dale, ok. Bueno, del punto 1. ¿Alguna duda? Hola, profes. Hola. Sí, yo. El punto, ¿por qué da P? Yo lo pensé como ¿Cuál ejercicio? el E. El E. El E. Juan no está casado. Este es interesante. ¿Por qué puse P y por qué no puse no P? Eso es lo que dicen, ¿no? No, yo puse así, yo lo pensé así. Yo lo puse como P, disyunción esa excluyente y la negación de Q. ¿Por qué con disyunción? ¿Puede ser? ¿Por qué una disyunción? No sé, yo lo pensé así, por eso pregunto. ¿No es un solo enunciado? Es un solo enunciado, no hay ningún conector. Para mí solamente hay una negación. Hay una negación, Pero es una afirmación en realidad. pero que puede tomarse como negación o no. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo una sola proposición. Juan no está casado con María. Yo la puedo tomar como que Juan está casado con María, sería P, por ejemplo, ¿no? Claro, yo lo tomé así, profe, por eso puse la no P, porque hay un no, pero no sé, es arbitrario, ¿no? Y no P, ¿no? Sería, podría ser, ¿no? Pero usted está tomando la afirmativa, cuando en realidad habría que tomar como verdadero la primera proposición. El no P sería Juan está casado. También, por eso, a ver. Claro, ¿desde qué punto lo miramos el verdadero? En realidad como no hay verdadero, eso es una de las cosas, lo mismo que Juan, Juan es estudiante y empleado de un banco. Y si sabemos, no, perdón, hay otra que es también una disyunción. Bueno, es según lo que a vos te parece que está. Ahí como yo vi el no, le puse NP, pero Claro, perdón, el podrían no P. tomarlo así, o podrían Sí. tomar esto, como que Juan no está casado con María, es P, y que Juan está casado con María, es no P. Es no P. En todo caso estaría bien puesto, porque no hay ninguna aclaración previa. Pero P o no P está bien. Ahora yo quiero hacer una aclaración pequeña, ¿no? O sea, es un consejo. Cuando uno trabaja haciendo la simbolización, que si bien no le vamos a dar mucha importancia al tema este de la simbolización, es un ejercicio como para que ustedes se vayan familiarizando un poco con esto, nada más, pero no es que lo vean, o sea, en realidad lo que nos importa a nosotros es las relaciones que hay entre las proposiciones y no tanto el contenido, ¿sí? Ahora, cuando uno arma así la simbolización de las proposiciones, si yo tengo varias proposiciones compuestas, lo que uno trata de hacer es economizar operaciones. O sea, cuanto menos operaciones tenga, mejor. Ahora, si en un enunciado, en una serie de proposiciones, aparece solamente que Juan no está casado con María, pero después no aparece su negación, no hace falta que utilice la negación, ¿se entiende? Sí, perfecto. O sea, uno trata de economizar operaciones. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No, que sí, que se entendió. Una voz de varón me pareció escuchar. Porque eso también va a tener
va a tener que ver con si hay más enunciado y con los Claro. comentarios dando vuelta por ahí. En Claro. este caso es una sola, con poner oración P, está. simple, no Sí, hay sí. más que esto. Claro. Pero si pusieron no P... Profe, una pregunta. Sí. ¿Abajo de cada oración hacía falta volver a escribir cuál es P o cuál es Q o directamente la simbolización? Eso para ustedes. Si a ustedes les servía Ah, ok. poner P es tal cosa, Q es tal cosa, yo se los pongo porque a ustedes les sirve. Pero si ustedes seguían sin necesidad de poner eso, está bien. Gracias. Nada. ¿Del punto 1 alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En el punto G, cuando dice no P y, no P o no Q queda, ¿no? Yo había puesto como el O como excluyente, como una disyunción excluyente, o sea, con la rayita abajo, y en el apunte está como O solamente así, no entiendo por qué. No, yo ese lo expliqué en el foro, no sé si lo vieron. Para mí es excluyente. ¿Por qué? Porque, o sea, tenés razón. Lo que pasa es que no sé por qué no lo habré puesto, porque no tenía el símbolo o algo por el estilo. No, lo que yo hacía era lo siguiente, te cuento. Cuando yo armé el práctico, yo lo ponía con el O común, después le escribía la rayita, porque no existe el símbolo en Word de eso, o sea, del O excluyente. Entonces yo después le dibujaba la rayita y le sacaba fotocopia y lo pasaba, ¿no? Y quedó Si así. la subraya, Pero si quedó la así. subraya, Yo lo pondría como un excluyente, de todas formas es discutible. Pero al decir entonces, o Pedro no es estudiante, o Pedro no es sastre, esas dos veces que está el o, es como que le da un énfasis para que sea excluyente, ¿se entiende? No sé qué me preguntaba. Yo, claro, sí, me quedó claro, está bien. ¿Cómo? Elizabeth. Sí. Sí, para mí está bien lo que decís. Profe, le hago una pregunta estructural en realidad. Yo Ajá. los signos los puse bien, la P donde iba la P, la Q, Sí. todos los, digamos, los conectores, pero no supe poner, como usted, digamos, los paréntesis, por ahí no sé, todavía no estoy entrenada. Sabía que iba. Es todo un trabajo, porque, a ver, por ejemplo, Claro. en esta misma, o sea, es práctica. Sí. A ver, analicemos esta, el G, ¿no? Acá dice, no es verdad que, y la coma es importante, porque... Claro, como sería un parate. Claro, no es verdad que, coma, Pedro sea sastre y estudiante, o sea, está negando toda la oración que viene. Ah, bien, ahí habría... Entonces, ahí yo Yo entendería... lo tomé así, profe, yo como que las comas son los paréntesis y los puntos son los corchetes. Sí, por ahí no sé si es tan lineal, pero sí, de alguna forma tiene que ver eso. A ver, si yo pongo, o sea, no es verdad que, o sea, Pedro sea estudiante, suponemos que es P, y Pedro es sastre, es Q, o sea, acá tendría que ser, no es verdad, ¿no? No es verdad, y ahí tendría que poner paréntesis. Que Pedro sea estudiante, esperen que busco el simbolito acá. En la G, por ejemplo, ahí, cuando dice porque dice, entonces, o Pedro es estudiante, ahí no va una conjunción, una disyunción, o queda, porque ya es una frase disyuntiva de por sí. Ahora vamos por eso, esperen que termino de explicar esto. Ahora, ¿qué pasa si acá no hubiese habido una coma? Ah. Yo podría haberlo interpretado, no es verdad que Pedro sea estudiante. Claro. Aunque No es la oración se entiende como que siempre niega todo, ¿no? Por más que no esté la coma, me parece. Perdón, ¿quién había hablado? Claro, que sin la coma Pedro no sería estudiante, pero sí podría ser sastre. Claro.
Igual Claro, ahí habría la que negación reformular- sería sobre la P, adentro del paréntesis, ¿o no? Claro. Sí, sí. O sea, pero la coma esa me indica como que va a negar todo lo que viene después. Bien. Correcto. Sí, la pregunta que me habían hecho sobre la otra parte, ¿cómo era? Claro, lo que sigue viene con, entonces, o Pedro en esa parte, entonces, esa O no se tiene en cuenta porque no está en las respuestas. Yo lo miré y Yo la dije, puse bueno, y la debe ser borré. que, No. claro, como dice usted, economizar. No es por economizar, esto es, lo expliqué recién. Es como un énfasis. Claro, O Pedro no es estudiante o Pedro no es sastre, es como que me da a entender que no pueden ser las dos cosas. Entonces claro. el O sería excluyente. Sí, eso entendí, pero ese primero no se toma en No, es cuenta, para no poner un está en cuenta. énfasis, es como para poner un énfasis, porque yo no tengo acá otra proposición como para decir Claro, conectores. claro. No es- Bien, este está no es bien, conector, este sí. correcto, está bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Sobre el punto 1? En el F, Sí, donde dice, es equivalente a decir que eso vendría a representar a la doble implicación. claro. Sí, sí. O sea, reemplazaría como al sí y solo sí. Yo lo tenía como más literal y solamente estaba buscando eso. Sí, también se lo entiende como equivalencia, el sí, solo sí, sí. Claro, está bien. Porque ya había puesto un igual y después me di cuenta que el igual no estaba entre las cosas que vimos. Ah, no, es una relación matemática y no lógica. Claro. ¿Alguna preguntita más? ¿Del 1? ¿No? Aunque sea, si no tienen audio, mándenmelo por el chat, a ver, yo la veo. ¿No? ¿No hay preguntas sobre el 1? No, Sí, profe. ¿Eh? Sí. Martín. Sí, justamente ahí en el F, Sí. finalizar el enunciado, dice, bueno, es equivalente a decir que si no hace frío, entonces llueve. En la respuesta al final pone no Q, implicación P. Sí. Perdón, no Q, implicación no P. Pero no está negando que llueva. Sí, yo lo tengo acá como que está negando, no llueve. Entonces copié mal. No dije nada. ¿No? Va, fíjense, a ver, pero yo lo tengo acá. Yo copié y pegué del No, práctico sí, está acá. negando. ¿Eh? Está negando. Ah, copié mal yo, perdón. No hay problema. ¿Alguna preguntita más? ¿O pasamos al siguiente? A ver. ¿Eso es por tiempo? Sí, se va a cortar a los 40 minutos. Quedarán 15 minutos todavía. Pero reanudamos. Cuando se corta, reanudamos. No hay problema, con el mismo link. ¿Seguimos al 2? Sí. Bueno, ¿alguna duda con alguno acá en el 2? Al 2, a ver. ¿Todos entendieron cómo hacerlo? Sí. Sí, yo, profe. Decime. Yo no entendí cómo hacer el punto en sí directamente. Lo que me dice, o sea, en vez de hacer, o sea, ¿entendiste cómo hacíamos las tablas de verdad? Sí, eso sí lo entendí. Bueno, acá en vez de hacer toda la tabla de verdad, es como que haces solamente una fila de la tabla de verdad, porque vos tenés los valores de verdad de cada una de las proposiciones.
Ajá. que A, B y C son verdaderos y que X, Y y Z son falsos. Yo había Ok. explicado uno en el foro, pero lo hacemos, no hay problema. Hacemos acá uno, no sé, Dale, profe. hacemos el B, en el foro está explicado el A, así que después si Ujú. quieres ir a mirarlo, en Dale. el campus. Yo lo que hice, que me pareció práctico acá como para que se vea, es ir poniendo, a diferencia de con los otros, fui poniendo, como es, celda por celda. Uno por uno. Claro, uno por uno fui poniendo así, ¿no? Yo también. Acá, ¿no? Y lo voy armando así. Es un trabajito. Ustedes, bueno, lo pueden hacer en la hoja, ¿no? Pero en la hoja pueden hacer esto mismo. Bueno, yo sé, fíjense, lo tengo armado así, yo sé que A, B y C son verdaderos y que X, Y, Z son falsos. O sea que acá yo ya le puedo poner abajo el valor de verdad. A y B son verdaderos. Este es verdadero, este es verdadero. ¿Sí? Y X, Y y Z son falsos. O sea que este es falso y este es falso. Y después voy bajando, no lo voy haciendo todo en la misma porque por ahí me puedo confundir. Voy bajando. Primero los paréntesis, ¿no? Conjunción entre dos verdaderos me da verdadero, ¿no? Y lo voy a poner acá. ¿Sí? Y después acá, la conjunción entre dos falsos da falso, ¿no? Ahora, yo acá estoy negando todo el paréntesis, ¿no? Con esta negación. Entonces a este, si este me dio verdadero, la negación me va a dar falso. ¿Sí? Y este lo voy a volver a bajar acá abajo, porque para que veamos. Hago entre este y este. Me queda esto, ¿no? La disyunción. Entre falso y falso, ¿qué me da? Falso, ¿no? Falso. Y eso sería lo que me da al final. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, fíjate este ejemplo, después mira el ejemplo de la que está en el foro, y fíjate si puedes hacer los otros 4. Cualquier cosa, Dale, dale. en el foro mismo me puedes preguntar. Dale, muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, a mí me pasó lo mismo que ella. Y el verdadero que le quedó ahí, arriba, que no lo bajó, ¿Cuál? ¿Este? sí. Porque apliqué la negación acá. Quedan 10 minutos. Apliqué la negación acá. Este verdadero se hizo falso. Ah, ok. Y este lo bajé para poder hacerlo con este, para que estén a la misma altura, ¿se entiende? Nada más, no por otra cosa. Gracias. Yo lo había hecho primero la disyunción y después lo negué. Me dio lo mismo, pero puede ser que a veces me dé mal. Primero la disyunción y lo negaste, y después hiciste el paréntesis este, y al final hiciste la conjunción. Sí. No, es lo mismo. O sea, podría haber hecho eso. Primero este, lo niego, o sea, ¿no? Primero esto, después lo niego, después hago esto, y después la disyunción entre lo que me quedó acá y la negación. Es lo mismo. Vos fíjate que yo hice primero este y este, ¿no? Y después negué este, pero en definitiva al final hice lo mismo, entre este y este. Y la negación al final me da lo mismo también, pero si... Claro, pero ahí no afectaste no siempre otra es cosa. efectiva. Claro, si vos hubieses hecho, por ejemplo, primero la disyunción y después la negación, ahí sí hubiese estado mal. Pero como fuiste haciendo estas partes primero, esta parte después, y esto es lo que va al final, está bien. Vale. Se podía haber hecho de las dos formas.
¿Alguna preguntita más con respecto a este? ¿Alguno que hayan hecho y que no les haya salido? ¿O que no entendieron? Profe, una pregunta. Sí. La segunda disyunción de entre X y Y sería Es que lo tengo que hacer con la perdón, la conjunción. conjunción. Sí, perdón. ¿Lo tengo que hacer con la negación? No, no hay ninguna negación acá. No, pero con la negación de adelante no. No, la negación esta me afecta solamente al primer paréntesis. Si, Ok. si la negación esta me hubiese afectado a todo, acá tendría que haber aparecido esto. Esperen. Así, perdón. Si la negación me tenía que afectar a todo, esperen que yo... Tenía que haber aparecido así. ¿Se entiende? Acá tendría que haber habido un corchete y se tendría que haber cerrado acá. Para que la negación me afecte a todo. Si no me aparece eso, me afecta solamente al paréntesis que está afectando, ¿sí? Al paréntesis que está adelante. ¿Se entendió? Sí, Silvina. Más o menos. O sea, para yo decir, o sea, es como si yo tuviese un menos y acá un más, ¿no? Si está el menos, afecta solamente a lo que está en el paréntesis. No, eso sí, pero viste el último paso, que es la disyunción. ¿Con qué lo tengo que hacer? Lo que me dio de esto, o sea, primero... Con la negación. Claro, primero la negación. Bueno, esa era la pregunta. La conjunción y la negación, y lo que me quedó de esto, que sería la conjunción. O sea, estos dos resultados. Entre estos dos. Ahí hago la disyunción. Listo, ahora sí, gracias. Quedan 6 minutos. ¿Alguna consulta más? Sí. Por ejemplo, en el F, sí, hice los paréntesis primero, después del medio lo negué, me dio verdadero también, pero yo sé que está mal, pero después me di cuenta igual. ¿Cómo? ¿Los paréntesis primero? Sí, después del medio. O sea, hiciste primero los paréntesis, ¿no? Después la conjunción. Y después la conjunción. Después la conjunción. Y después lo negué. Está mal. Claro, primero tenés que negar el primer paréntesis. Primero tenés que negarlo. Es como cuando hacen cálculos combinados, ¿no? Claro, sí, lo que es la forma que me di cuenta de armarlo. Lo mismo pasa con la tabla, cuando hay que resolverlo. Claro. Para encontrar el orden de resolución. Sí, igual después lo arreglé igual. Está bien. Lo corregí, pero era para saberlo. Sí, no hay problema. Si no hay ninguna preguntita más sobre este punto, no. Quedan menos de 5 minutos. Corto y arrancamos con el que sigue. Corto, o sea, volvemos en 2 minutos, ¿no? Salimos y entramos. Claro, y arrancamos con el que sigue. ¿Ninguna pregunta más? No. No. Consultas sobre el punto 3. Sí, yo a partir del E. Del E. Sí, ¿qué pasó? Se me complica armar la tabla, no me da como me tiene que dar. ¿Por qué? ¿Porque no sabes el orden en el que lo tenés que hacer o...? Claro, no sé cómo armarla cuando ya son demasiados. Los primeros los hice sin problema. Bueno, veamos el E. Una pregunta así para todos. En vez de... a ver, si no me doy cuenta por dónde arrancar. A ver si me doy cuenta cuál sería la última operación que tendría que hacer. La que une los dos paréntesis, en este caso. La conjunción. ¿Quién me había preguntado? Un hombre. Axel. ¿Eh? Axel.
Axel, ¿te das cuenta, Axel? O sea, este sería, ¿no? Sí, sí, hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Ahora, entonces, primero tendría que hacer los paréntesis, ¿no? O sea, con este paréntesis no hay drama, porque tiene una sola operación. Entonces, a este lo puedo poner acá, ¿no? Al paréntesis ese. Sí, sí. La conjunción... ¿Para qué dejó el lugar? ¿Eh? ¿El lugar que dejó que es para la negación? No, porque como es más finito, estos tres los había dejado para las proposiciones, como es más finito, más ancho para las operaciones. Pero ya, no lo vamos a tener en cuenta eso. Está bien. Y de este, ¿qué es lo que voy a hacer primero dentro de este paréntesis? Yo hice la negación primero. Claro, primero se hace la negación. Entonces vamos a tener que separar acá. ¿No? A ver. Yo hice primero la negación y después la operación de P y no Q. Sería. Bueno, voy a tener que hacerlo yo. O sea... Te pregunto una cosa. Sí. Yo más que nada para saber si el día de mañana se toma un parcial, cómo sería, si estaría mal de la manera que yo lo hice. Yo directamente puse la operación y a medida que iba haciendo la conjunción, iba cambiando el signo de la Q. Porque la negación es el contrario. ¿Está bien? Mira, formas de hacerlo hay varias. Bueno, por eso. Mientras que se respete el orden que tendría que haber, ¿no? O sea, la lógica es casi la misma que cuando tenemos un cálculo combinado. La negación hacemos de cuenta como que es un menos. Claro, sería ya directamente cambiarle el signo, sería eso. Claro. Entonces, primero se hace siempre el menos, ¿no? En un cálculo combinado. Listo, gracias, profe. Entonces explico, ¿por qué lo separa así? ¿Por qué? O sea, con este no va a haber drama, ¿no? O sea, son dos proposiciones, tiene 4 valores de verdad distintos, ¿no? Bueno, entonces, primero haríamos este paréntesis, que tiene una sola implicación, no pasa nada. Después haríamos este paréntesis, acá sí lo dividí porque hay 2 operaciones dentro del paréntesis. Primero haríamos, o sea, veamos el orden en el que no haría. Supongamos primero hago esto, este paréntesis. Después de este paréntesis, lo segundo que tendrá que hacer es la negación. Y lo tercero sería la conjunción. Y por último, se hace la conjunción que une los 2 paréntesis. ¿Sí? ¿Se entiende el orden que elegí? Sí. El que me había preguntado, ¿Alexis era? ¿Alexis? Axel. Sí, hasta ahí vamos bien. ¿Hasta ahí lo habías hecho así de esa forma? Sí, hasta ahí sí. Sí. Bueno, y entonces capaz que por ahí te confundiste con alguna tabla de verdad. Claro, ahí queda verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ya está hecha esa tabla. Vemos, ¿no? O sea, no siempre tengo que copiar la tabla como está. O sea, en el caso en el que arranco así, que está ordenado los valores de verdad de P de Q, sí, pero cuando ya hago, entre otros valores, ya no puedo copiar la tabla de verdad tal cual como está. Me tengo que fijar valor por valor. Por ejemplo, acá puedo hacerla tal cual como está. La implicación era falso cuando el antecedente, que es P, era verdadero y el consecuente, que es Q, es falso. O sea, en este caso, P verdadero, Q falso, es falso. En el resto de los casos me daba verdadero, ¿no? Acá voy a poner el valor negado de Q. Q es verdadero, falso, o sea que acá va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Hasta ahí todos van entendiendo?
Digo, por ahí alguno me está siguiendo y voy muy Sí. rápido. No, está bien. ¿Está bien? Ahora, tengo que hacer la conjunción entre P y lo que me quedó acá. Ya no puedo copiar la tabla de verdad de la conjunción como la tenía, verdadero, falso, falso, falso. Tengo que fijarme, porque acá hubo cambios, ¿se entiende? Si quieren puedo volver a copiar P acá, para tenerlo más a mano. ¿Cuándo es verdadera la conjunción? Cuando los dos son verdaderos. Esa era la particularidad que tenía, ¿no? En el resto de los casos, fíjense, tengo un falso, siempre que haya un falso, falso. Acá tengo un falso y acá también tengo un falso. Acá ya no me quedó la tablita de verdad como cuando tengo yo la conjunción en la tablita modelo. ¿Se entiende? Y ahora voy a tener que hacer la conjunción entre estas dos columnas. Entre lo que me quedó acá y acá. Axel, ¿lo habías hecho así hasta ahora? Axel. Sí, ahora sí, sí. ¿Así? ¿Y no te da? Faltaría el último, ¿no? Sí, ahora haciéndolo de vuelta me da, pero no sé qué habré hecho. Y en algún momento te habrás equivocado en algún verdadero o un falso y ya está, ya no te da. Bueno, esto es la particularidad de la conjunción, es que es verdadero únicamente cuando los dos son verdaderos, en el resto de los casos es falso. Y no hay ningún dos verdaderos. ¿No? O sea, es todo falso. No, falso. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda sobre lo que hice? ¿Alguien? No, profe, va re claro. No. Una pregunta. Si yo las tablas de verdad la hice como P, Q, no P, y puse los valores de no P, no Q, digo, negando Q. Básicamente en donde hice. Y después ahí resolví, como que hice aparte la conjunción. Pusiste acá P, acá hiciste Q y acá pusiste no Q. Eso. Claro, sí. ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo Son así? formas que uno tiene para hacérselo más fácil. Claro. Ah, está bien entonces. Si después respetaste este orden, está bien. Sí, lo respeté. Está bien, no hay ningún problema. ¿Alguna preguntita más? Por mi parte, no. Sobre el punto 3. Yo en el K o el J, en esos dos se me complicó también. El resto ya está. ¿Qué es lo que se te complicó? ¿El orden en el que tenías que hacerlo? Sí, eso directamente se me complicó como armar la tabla. Claro, ahí son... Bueno, veamos. Acá hay, en el J y en el K hay tres proposiciones. Bueno. La R. Bien. ¿Cómo? A ver, el J, por ejemplo. Yo lo miro. No sé con cuál voy a empezar, pero ¿con cuál voy a terminar? ¿Con qué operación voy a terminar? Con la conjunción. ¿Con la conjunción cuál? Hay dos conjunciones. La que está entre el corchete y el paréntesis. La que está entre el corchete y el paréntesis, esta, ¿no? Sí. O sea, esa sabemos que es lo último. O sea que por un lado voy a tener que hacer todo esto y por el otro lado voy a tener que hacer todo esto, ¿no? Entonces, de esto, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Los paréntesis. Los paréntesis, ¿no? O sea, yo voy a hacer la conjunción esta al último. Si hago esto primero y esto segundo, o al revés, o hago esto primero y esto segundo, perdón, y esto segundo es indistinto, ¿sí? ¿Es distinto? Sí. A ver, supongamos, hago esto primero, este corchete primero. Del corchete primero, lo primero que voy a hacer van a ser los paréntesis. Sí. Entonces, copiamos los paréntesis. Primero, pongo corchete.
acá voy a poner la conjunción. Profe, decís que si resolvemos primero el corchete y después el paréntesis va a quedar distinta la... A ver, el ahora resultado. cuando lo termino de copiar todo, vemos, Dale, dale. ¿sí? Lo termino de copiar todo. Bueno. Dijimos que lo último que se va a hacer es esto, ¿no? La conjunción esta. Sí. ¿Sí? Entonces, si antes de la conjunción voy a tener que hacer esto y esto, ¿no? O sea, estos Sí. dos. Todo, o sea, todo el corchete y este paréntesis. Ahora, si yo hago primero todo el corchete, ¿no? Con todo lo que está dentro, y después hago todo este paréntesis, y después hago la conjunción, es lo mismo que si yo hago primero todo este paréntesis, que si hago después todo este corchete y después la conjunción. ¿Se entiende? Lo mismo. Ah, sí, sí. En ese sentido. A ver, Alejandra. Profe. Sería como en una multiplicación, el orden de los factores no alteraría el producto, pero mientras que respetemos corchetes y paréntesis. Claro. O sea, acá adentro también. Claro. Lo último que voy a hacer acá adentro es la conjunción esta. Ahora, Perfecto. si hago primero ahí este paréntesis y después este, es lo mismo que si primero hago este y después este. Claro, sería como una multiplicación ahí. Y acá dentro de este paréntesis, acá sí, primero tengo que hacer la negación. En ese sí no tengo otra. Y después la negación, lo que me da la negación y P. Entonces, ¿quieren que cambiemos un poco el orden para que no sea tan estructurado? A ver, si primero hago este paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La negación. No R. Claro, no R. Y segundo voy a hacer la conjunción esta. ¿Sí? Ahora, dentro de este corchete también voy a hacerlo al revés para que vean que es lo mismo. O sea que en tercer lugar voy a hacer este paréntesis. ¿Los confunde si hago eso? No, mami, no. Cuarto esto y quinto la conjunción. Ahora, yo lo que sí sé, acá no me importa cuál de estos dos hago primero, lo que sí tiene que estar último es esto, ¿sí? La conjunción. Lo mismo. Y después entre esto y esto, no me importa cuál hago primero, lo último tiene que ser la conjunción. Eso es lo que tengo que saber, ¿se entiende? Bueno, y por último, acá, la conjunción esa. Y bueno, y le damos los valores de verdad. Bien. Bueno, dijimos, primero vamos a hacer no R. O sea, R tiene verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así, ¿no? Entonces no R va a ser falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y si quieren volvemos a copiar P acá, ¿no? Que P era verdadero, 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 falso, 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 falso. O sea que sea verdadero, 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 verdadero. Y hago la conjunción entre estos dos, ¿no? Entre estos dos valores. La conjunción es verdadero cuando los dos son verdaderos. El resto de los casos es falso. ¿Dónde tengo dos verdaderos? Ay, en ese. En el segundo y en el cuarto. En el cuarto. Después no hay otros dos verdaderos, ¿no? O sea que tengo verdadero acá y verdadero acá. En el resto de los casos siempre hay un falso, entonces va falso. ¿Sí?
Y esto es lo que queda. Que esto después lo voy a usar al final, o sea, lo voy a poner con un color para que... Esto lo voy a usar después al final, para que veamos que después es el que tengo que hacer con la conjunción, ¿sí? Bueno. Ahora acá, de esto dijimos que primero vamos a hacer esta implicación. Voy a hacer la implicación entre Q y R. O sea, que el antecedente es Q y el consecuente es R. La implicación es falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? O sea que en este caso va a ser falso cuando Q sea verdadero y cuando R sea falso. Entre estas dos columnas, entre Q y R, ¿dónde está Q verdadero y R falso? El verdadero en el primero. Claro, pero, o sea, verdadero sí hay. Segundo. En el segundo hay Q verdadero, R falso. Y en el séptimo. En el sexto, ¿no? Sexto, sí, en el sexto. En el sexto, Q verdadero y R falso. O sea que acá voy a tener un falso y acá voy a tener otro falso. En el resto de los casos es verdadero. Ahora voy a hacer la implicación entre P y Q. P es el antecedente, Q es el consecuente. Dijimos que la implicación es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, P verdadero, Q falso. ¿Dónde tengo P verdadero, Q falso? Tercero y cuarto. ¿Cuál? Tercero y cuarto. Claro, en estos dos. ¿No? O sea que acá tengo falso, acá tengo falso. En el resto de los casos es verdadero. ¿Sí? Y ahora voy a hacer la conjunción entre estas dos columnas. ¿No? La conjunción, la particularidad que tiene es que es verdadero cuando los dos son verdaderos. En el resto de los casos es falso. ¿Dónde encuentro eso? En el primero. El primero. El primero. Y los dos últimos. En el quinto y en los dos últimos. Quinto y séptimo y octavo. Bien. En el primero, en el quinto, en el séptimo y el octavo. Después en el resto de los casos es falso. Y este también lo voy a marcar con un colorcito. Y para que... Ahora, la última que voy a hacer va a ser entre el 5 y el 2, ¿no? Sí. La conjunción, dijimos de vuelta, es verdadero cuando los dos son verdaderos. Bien. Son todos falsos. No hay. Tengo dos verdaderos. No hay. Contradicción. Todos falsos. Da eso, ¿no? Sí, sí. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Lo más difícil Sí. es como me habían dicho, ¿qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que hago último? Eso es lo más difícil. Si no sé con cuál empezar, entonces veamos con cuál tengo que terminar. ¿Sí? Por ejemplo acá, sé que tengo que terminar con este, porque es el que une los dos grupos, ¿no? O sea, acá el corchete este y el paréntesis ese. Ahora después me tengo que fijar de vuelta adentro con cuál tengo que terminar acá. ¿Sí? Y acá también lo mismo, con cuál tengo que terminar. Si no me doy cuenta con cuál empezar, me fijo con cuál tengo que terminar. Y me voy fijando así por grupo. Es una... Pues ahí le quieren hacer una pregunta en el chat. Sí, Alejandra. Sí, Alejandra. Epa. Ahí eco. ¿Qué es eso de que el armérico de columnas, el 3? Está bien, pero primero tenés que hacer la negación de R. O sea, dice Alejandra, dice, profe, una pregunta. Yo el último paréntesis lo puse todo junto. Llego al mismo resultado. ¿No importa? No importa cómo lo pongas después. Vos sabés que primero tenés que hacer el no R y después la conjunción. Si hiciste eso, está bien.
O sea, no importa cómo se lo ordenen. O sea, yo se los muestro de esta forma como lo hago yo. Hay otros que, por ejemplo, primero me hacen los paréntesis, después me hacen todo esto junto, ¿no? Si se fijan en bibliografías distintas, o sea, hay distintos métodos para ir resolviéndolo. O sea, hacen todo el corchete, después hacen esto, después se ponen todo junto. O sea, lo van haciendo con distintas tablas de verdad. La forma que ustedes busquen que les resulte más fácil es indistinto. El tema es que respeten el orden. ¿Respondí a tu pregunta, Alejandra? Perfecto. El chico, ¿cómo era que se llamaba? El que me había preguntado sobre el J o el K. Todo Axel, sí, ya entendí, ya está. Más o Yo menos. sabía con qué empezaba, con qué terminaba, pero no sabía armar la tabla. Claro. No sé, ¿alguna preguntita más? No, yo no. No, profe. Más o menos el que no pudo terminar hasta ahora con esto seguía. Sí. Igual va a estar abierto el foro hasta el jueves que viene, va a estar abierto el foro. O sea, el foro va a seguir, pero digo, hasta el jueves que viene tienen tiempo para preguntar en el foro, hasta que tengamos la próxima clase, ¿sí? Bueno. Paramos acá. Y quedan 10 minutos. Sí. Que Bueno, nos vemos entonces el jueves con la otra unidad. el jueves arrancamos con conjuntos.